Listo. Bueno, buenos días. Como les decía, bienvenidos de vuelta a la última clase que nos vamos a estar viendo sincrónicamente y agradecerles a todos los que están aquí conectados conmigo. Hoy quería nada más empezar muy rápidamente comentándoles que ya por fin les terminé de evaluar, calificar todas las entregas del parcial número uno. Perdón que me atrasé con eso, pero la semana pasada estuve fatal, entonces no pude, bueno, hace más de una semana estaba así como mal, pero ya están. Y en general, a ver, muchos estaban muy bien. Mi principal preocupación fue el problema de, en muchos casos no quería poner la palabra plagio, ¿verdad? Porque me da cosa decirlo porque es tan heavy o sea, en la academia decir que se plagia algo, ¿verdad? Y yo asumo que en muchos casos simplemente como que no sabían o no se dan cuenta, pero lo voy a reiterar de que en general siempre, si ustedes sacan un texto de un lugar y lo copian y lo pegan y lo meten y lo entregan como su propio trabajo, aunque sea 5 palabras, aunque sea 10 palabras, aunque sea todo un párrafo, em, se puede considerar plagio si no se cita correctamente. Ahora, ¿qué significa citar correctamente? En algunos casos, habían algunos que copiaron y pegaron casi como un párrafo entero o un par de líneas y después sí citaron entre paréntesis la fuente. Pero el problema es que eso está bien, siempre hay que citar la fuente. Pero lo que no está bien es que si el texto es exactamente igual, tiene que ir entre comillas. ¿Ok? Entonces, lo mejor es parafrasear. Muchos de ustedes hicieron eso y lo hicieron bien, parafrasearon y después citaron la fuente. Es absolutamente imprescindible y perdón que no está explicitado dentro de las indicaciones para este trabajo. Voy a cambiarlo a futuro para que los programas indique que tiene que ir, o sea, que tiene que ir citado dentro del texto. Em, Muchos lo hicieron, pero algunos no. Y pues mi principal preocupación también es esa, de que nuevamente, reitero, si agarran texto de un lugar y lo meten dentro de su propio trabajo, tiene que ir entre comillas. ¿Eso queda claro? No sé si había una duda con respecto a eso o si no se sabía esa, ese es eso. O sea, hay que definitivamente, si se agarra tal cual y se mete dentro del trabajo, tiene que ir entrecomillado. No hay ningún problema con que se haga, no es lo mejor. O sea, sí está bien si están citando una eminencia, ¿verdad? O que si las palabras, o sea, la manera en que lo describen es, pues, es perfecto, entonces es perfecta esa manera de decir lo que se quiere decir, entonces de agarrar eso, pero también tomar en cuenta que solo debería de ser un pequeño porcentaje de su respuesta y no, pues, casi la respuesta entera, ¿verdad? Que eso también sucedió en algunos casos. O sea, agarrar de un lugar y meterlo en como si fuera propio no está bien, no es aceptable. Entonces, entrecomillar y citar. Si algunos necesitan que yo les colabore o que yo les explique un poquito más cómo se cita, cómo se usa el APA, con gusto al final de la clase lo podemos ver. Pero en general yo creo que ustedes lo conocen bien porque la gran mayoría lo estaba haciendo en general bien, solo que hacía falta las comillas, ¿verdad? Entonces, por favor, repito, si agarran texto de un lugar y lo meten dentro del trabajo, tiene que ir entre comillas. Si no lo hacen, lo que da a entender es que ustedes escribieron eso. Y pues, si no lo escribieron, y pues les cuento que nosotros tenemos herramientas que nos indican perfectamente, o sea, nos indican resaltado todo lo que aparece de otros lugares. Entonces, em, es, eh, es muy fácil para mí saber si sacan algo de otro texto, si sacan algo que parece ser de inteligencia artificial, también me sale, ¿verdad? Y entonces, pues nada, inteligencia artificial
no es lo mejor. Ay, se me fue otra vez el internet. ¿Me escuchan o no? ¿Sí o no? No, volveré a ponerlo entonces. Sí, entonces la inteligencia artificial se puede citar. Ya estamos ahí en la academia, ya estamos así como para poder decirles cómo se cita eso correctamente. Entonces, denme un segundito nada más porque eso lo tengo acá. Ok, entonces, ok, voy a ponerlo en el chat de acá para explicarlo un segundito y también lo voy a poner en el chat de WhatsApp. Ok, entonces básicamente es ahí en el chat de tanto el Zoom como el chat de WhatsApp les he puesto cómo se cita correctamente y pues se pone, por ejemplo, si es una cita directa, si ustedes están diciendo algo como lo ha dicho o entrecomillado, ¿verdad? Ponen OpenAI, por ejemplo, si esa es no sé cómo se llama eso, la plataforma que se está usando, pero hay un par otros, par de otros buscados, no sé cómo se llama eso, entes de inteligencia artificial, y el principal es el ChatGPT, ¿verdad? Que es OpenAI. 2023 es, y lo que hay que buscar, por ejemplo, abajo en la referencia, ahí aparece qué es lo que deberían de estar buscando, ¿verdad? O qué es lo que deberían de poner. Entonces, ¿cuál es el modelo? Es lo principal de, o sea, el año, la versión que se está utilizando para eso. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si van a usar inteligencia artificial, pues no, y todo bien, a fin de cuentas uno tendría que decir, porque ahí está como herramienta, no diría yo que es lo ideal, porque muchas veces uno se encuentra que no tiene buena información. Em, a veces sí, es excelente, ¿verdad? Y para cosas que son como muy reconocidas, sí está bien, ¿verdad? En general, he encontrado yo, porque yo digo, obviamente que uno ahora con todo esto de la enfermedad, yo me meto ahí, yo me he preguntado qué es lo que tengo yo y le hago preguntas y ahí para esas cosas funciona muy bien. Em, entonces, en general, eso sí, les comento que hay que tener cierto nivel de cuidado y uno de los problemas principales es que no cita sus fuentes o no indica de dónde agarra su información, por lo que hace como un rastreo de toda la información que se encuentra en Internet para darte la respuesta a su consulta. Pero bueno, ahí está para que puedan citar por si acaso usan eso. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Alguien me solicitó una lista, como la lista que les había dado para el parcial uno, como que la lista de los temas que se deben de incluir. Entonces, les puse eso dentro del aula virtual, pero aquí lo voy a compartir un toque, un segundito. em, Pueden ver en general, lo que empezamos con academicismo e independencia, ¿verdad? Entonces, en general, como que algo que abarque lo académico, algo que abarque la independencia. Aquí estamos hablando de un trabajo de 10 obras, no son 15, entonces es menos, ¿verdad? De lo que te habían hecho. Luego, lo costumbrismo, el indigenismo en el siglo XIX, el modernismo, el simbolismo, la vanguardia mexicana y otras vanguardias, que es lo que estaremos viendo hoy. ¿Ok? Entonces, no sé si no tienen ninguna otra duda o pregunta, podemos seguir adelante porque tenemos mucho que hacer. Entonces, nos faltan dos presentaciones. Entonces, me gustaría saber si Jimena, Quesada, Daniela y Angeli están listas para presentar. Profe, sí estamos, creo que todos, pero nosotros habíamos hecho un video, recuerda, como Perfecto. tipo TikTok. Sí, sí.
Ah, Y sí, esta es mediación. ok. Y necesitan que yo proyecte. Si podría, genial, si no, yo lo puedo hacer también. Ok, yo puedo proyectar, está bien, solo que... Profesora, sí. perdón, antes de que se me olvide, cuando estaba haciendo la coevaluación de las compañeras que pusieron el último video en Ujú. WhatsApp, hay una, me parece que es Ángel, que el link lo lleva a uno a la presentación suya del muralismo, que también está bajito, porque sale el logo de PDF. Entonces yo evalué a las otras compañeras, pero la que dice Ángel no se podía. No sé si los demás les pasa igual, a mí me sale su presentación Ah, literalmente. Sí, sí, profe, de hecho a qué mí me raro. pasaba lo mismo. Sí, 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 no, tiene toda Entonces la quería razón del avisar. mundo. Yo no sé, más bien eso está mal. Gracias por avisarme. Entonces, lo que voy a hacer es que ya ahorita ya lo... Perdón, Sí. yo soy Gwen. Lo que conocemos como hay una serie de hechos que resultaron en la vanguardia. En primer lugar, tenemos la Guerra de la Independencia, que se dio en la primera mitad del siglo XIX. Ahí en 1847, la Academia de Bellas Artes de San Carlos trajo al pintor español Pellegrín Clavé. Este señor implementó en sus clases la utilización de modelos en vivo, lo cual aumentó el interés a que los artistas estudiaran y se prepararan en academias. Aunque a pesar de este aumento, habían siempre un grupo de artistas que se les conocía como los artistas oscuros. Eran artesanos, escultores, pintores que no recibían ninguna educación formal, por decirlo así, en las artes, sino que eran autodidactas. Es el caso de Emeregildo Bustos. Emeregildo Bustos fue un pintor mexicano, nacido en Guanajuato en 1832. Era nevero de oficio, pero en sus tiempos libres pintaba, y su obra consiste en algunas obras religiosas, pero también retratos que evoquen como la fuerza psicológica. Interesante saber que muchas de las obras que existen y que se usan como referentes del arte mexicano fueron creadas por artistas que casi no tienen reconocimiento actualmente, porque muchos de los artistas oscuros no firmaban sus obras. Meregildo Bustos es uno de los pocos que se conoce. Obras bastante impactantes, muy interesantes y muy ricas. Enseñan esta tradición mexicana y este talento que existía a pesar de no haber sido educados en la academia. En este periodo el país estuvo en manos de líderes liberales. Por ahí de 1861 intervino Europa en México y ofrecieron el trono al archiduque Maximiliano de Austria. Este señor, pues al ser europeo, trajo a México la apreciación por el arte del viejo mundo. El arte europeo. Entonces hubo gran promoción de este arte, gran influencia en este tiempo. En 1867 Maximiliano fue fusilado en la ciudad de Querétaro en manos de los liberales de Juárez. Otro hecho importante que se dio en esta línea cronológica de eventos fue la dictadura Díaz, por Porfirio Díaz. Él estuvo en el poder más de 30 años y benefició a señores feudales y también benefició el capitalismo extranjero. Las personas que eran amigas de don Porfirio claramente tenían un privilegio en lo económico, claramente tenían beneficios en este aspecto, pero un hecho muy importante en la comunidad artística fue que él apoyó el academicismo artístico y envió, de hecho, varios artistas a Europa, y uno de estos artistas fue Diego Rivera. Alrededor de 1903, el gobierno decidió traer a la Academia de San Carlos a enseñar al pintor español Antonio Fabrés. Este pintor se consideraba mediocre, por lo cual esta integración a la academia no fue tan bien recibida. De nuevo, seguía en la dictadura Díaz, como mencioné antes, las personas con haciendas, los señores feudales, cualquier persona que tuviera alguna conexión con Porfirio Díaz se veía privilegiada en todo lo que era lo económico. En 1919 se instauró un gobierno, por decirlo así, de artistas revolucionarios. Convocaron a un congreso para poder conversar y discutir nuevas orientaciones en cuanto al arte y la cultura. Estos pintores que se reunieron se consideraban a sí mismos como pintores soldados que de verdad estaban enfocados en la liberación de la expresión artística en México y su mejora, para promover la cultura, para promover el arte, para desarrollar un estilo propio del país. La inquietud estética y política de los artistas jóvenes estaba en su mejor momento, se estaba adquiriendo un sentido más colectivo en vez de sentido individualista que se tenía los pasados y que se tenía en artistas renombrados de años anteriores. Esta corta línea cronológica, realmente lo que quiero es expresar esta historia tan turbulenta de hechos que han llevado a lo que es el arte mexicano hoy en día, llevaron a ser la vanguardia mexicana en ese momento.
momento. Y no solamente para aprender cómo fueron los hechos, sino también para poder ver que aún en el pasado, aún hace años, el arte siempre fue una respuesta política a lo que ocurría en el país o lo que ocurría con el gobierno. Me parece muy relevante reflexionar en este hecho porque en todas las situaciones, en todas las revoluciones, siempre el arte va a ser un puente para comunicarse, para hacer protesta, para dar un hecho o para comunicar un hecho también. Me parece muy importante también reflexionar en lo que es el arte mexicano hoy en día, ya que cuando hablamos de arte latinoamericano es imperativo mencionar el mexicano. Muy rica, es una cultura muy llena de cosas muy valiosas y lo más interesante es que tiene muchos puentes para comunicárselo al mundo. Para continuar con la presentación voy a presentar los exponentes de la vanguardia mexicana. Primero tenemos a José María Velasco como uno de los paisajistas más importantes. José María Velasco fue un dibujante y colorista que se graduó de la Academia San Carlos en México. Siempre estuvo muy interesado en los temas románticos. Acá se pueden notar sus obras. Primero tenemos el Valle de México y acá está La Vuelta al Río. Como podemos ver, le gustaba pintar arboledas, ríos, rocas. En general era como captar la belleza de México en aquel momento. En su mayoría de obras se puede notar la naturaleza, como en esta la cascada de Barrio Nuevo, pero también se dedicaba a pintar arquitectura colonial. Como segundo artista, ya moviéndonos al muralismo, tenemos al famoso Diego Rivera. Diego Rivera nació el 8 de diciembre de 1886 y en realidad el artista que lo acercó al arte fue José María Velasco, el cual ya mencioné. Igualmente estudió en la Academia de San Carlos en México y en la de San Fernando en Madrid. Vivió en París por 11 años, en los que estuvo muy influenciado por el impresionismo y el cubismo. Este es un ejemplo de una pintura con fuertes influencias cubistas, llamada el paisaje zapatista. También tuvo gran influencia del gran artista Picasso y Paul Cézanne. Este es uno de sus murales más famosos, llamado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Asimismo, también dirigió el Sindicato de Pintores en conjunto con otros artistas. Su idea era ilustrar la historia de México y también compartir aquellos ideales revolucionarios del momento. Y ya en el área del grabado podemos mencionar a José Guadalupe Posada, el cual sería el grabador más famoso. Nació en 1852 y sus obras principalmente plasman el estilo de vida del México en aquel momento y asimismo también funciona como una crítica a la desigualdad que hay entre clases sociales. También se pueden notar algunos hechos históricos e imágenes religiosas, pero siempre con un tono de sarcasmo. Aborda el tema de la muerte con humor y también aborda mucho el Día de los Muertos, el cual es una celebración en México. Esta es una obra llamada Calavera Maderista y se le conocía sobre todo por sus calaveras. Sus grabados tuvieron gran influencia en artistas, sobre todo muralistas, y a lo largo de una carrera de 30 años de trabajo realizó casi 15,000 grabados. Como investigación personal, decidí investigar más sobre el sindicato, el llamado Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, el cual era un grupo de artistas comisionados para decorar las escuelas públicas con murales. Esto se trató de un proyecto pictórico que era parte del programa educativo del gobierno mexicano. Algunos participantes del sindicato eran David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Fernando Leal, Javier Guerrero, José Clemente Orozco y muchos más. El objetivo del sindicato era proteger y defender los intereses gremiales de los artistas que se dedicaban a decorar dichos muros. Algunas personas que fueron parte, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Fernando Leal, Javier Guerrero, José Clemente Orozco y más. Se puede considerar una gran parte del muralismo mexicano. Clamaban por un arte renovado y actual, por lo que proponían temas e ideas y realizaban asambleas para decidirlas. Una de las asambleas que más me llamó la atención fue una que se trató sobre el uso de la marihuana para estimular el poder creador de la pintura. El sindicato lo resolvió por voto unánime para fumarla oficialmente. Como se puede notar en la foto, que tenemos a Diego Rivera y a Frida como parte del sindicato. Y bueno, de los artistas que se mencionaron anteriormente hay muchísimas obras que se pueden destacar. Por ejemplo, si hablamos de Orozco, podemos hablar de esta obra que es la Trinidad Revolucionaria. Aquí arriba tenemos al soldado, el obrero
y el artesano campesino. Por ejemplo, este personaje es un claro símbolo de la violencia y aquí se puede ver cómo está cegado, por así decirlo, por el ideal de cambio. Luego podemos ver este personaje arrodillado cubriéndose el rostro con sus manos, representando claramente lo que es el sufrimiento y la desesperación. Y por último, este hombre mutilado de ambas manos, mostrando dolor y angustia. Entonces, de cierta forma, podemos decir que los tres tienen algún tipo de discapacidad. Y claramente en esta obra se puede simbolizar y se puede representar muy bien lo que fue la Revolución Mexicana. Otro exponente importante fue Diego Rivera. Esta es una de sus obras llamada Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En esta obra él se representa de niño en un paseo por la Alameda Central, acompañado de personajes históricos. Por ejemplo, podemos ver a Frida Kahlo, quien es de gran importancia para la cultura mexicana y también para la vida de Diego Rivera, ya que fue su esposa. Lleva este símbolo en las manos que según Diego Rivera representa que son opuestos pero se complementaban. Si bien es cierto, Zapata como tal no está representado en el mural, pero sí aparecen unas tropas simbolizando su presencia y su influencia en la sociedad mexicana de la época. Y por último, la figura de Hernán Cortés con las manos llenas de sangre. Esto representa las consecuencias violentas y sangrientas de la conquista española en México. Verdaderamente hay más de 140 personas en este mural, por lo que vale la pena verlo y analizarlo detenidamente. La calavera Catrina de José Guadalupe Posada es un ícono en el arte mexicano. Esta nació como una crítica a las llamadas garbanceras. En palabras de Guadalupe Rivera, la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Una crítica directa a la clase alta mexicana que intentaba imitar a la élite europea. Hoy en día, esta no solo representa la crítica social de Posada, sino que se convirtió en un símbolo de la cultura mexicana y especialmente utilizado en el Día de los Muertos, representando la celebración de la vida, y donde la muerte no se ve como algo a lo que se le tiene miedo, sino como parte fundamental de la vida. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. No me quedó claro un aspecto que solo vi la investigación de una de las compañeras. Las otras dos no se incluyeron. Profe, en mi caso yo investigué sobre Meregildo Bustos, pero como el video tenía que ser corto, sí sinteticé un poco la información que tenía de él. Ah, bueno, ok. Em, y no supe, como no las veo nunca, entonces no sé quién es quién que había estado presentando. Entonces, la que presentó sobre el sindicato es Angeli o Soy yo, profe, Jimena. Jimena. Ah, bueno, ok, perfecto. Gracias. Ok. Em, Súper, dame un segundito nada más. Listo, ok. Muchísimas gracias, chicas. Y creo que podemos seguir. No se puede subir un poco. Ay, no, casi no se escuchaba. Yo sí escuchaba bien, Ángel. Hasta ahora vi el mensaje de que no se escuchaba. Lo que podemos hacer es, porfa, si pasan el enlace al TikTok para ver Sí, yo lo voy a pasar por el por chat el de acá. chat. Sí, y por favor ingresen para coevaluar a las compañeras y así podemos seguir adelante. Entonces, Derek, ustedes van a proyectar. Profe, sí, yo voy a proyectar, nada más ocupo que me dé un chancecito porque Sí, ocupo claro, conectarme desde el iPad, entonces tranquila, ya voy. no se preocupe. Gracias. Ese, el drive ese, Daniela, es del video, para ponerlo acá Sí, también. profe, ese es el video.
Francela Rojas, Sam. Súper, se escucha bien. Voy a quitar mi video para que... Buenos días, compañeros y compañeras y profesora. Hoy mis compañeros y yo, Francela Rojas, Sam Corella y Derek Mata, le vamos a presentar sobre las demás vanguardias latinoamericanas de este curso, Introducción al Arte 2. Bueno, para dar un poco de introducción al tema de la vanguardia latina, es sumamente importante dar a entender que la situación sociopolítica de este momento, ¿verdad?, hace que se genere una necesidad de expresión propia, ¿verdad? Acabamos de salir estamos en procesos de dependencia, estamos saliendo de esta independencia, ¿verdad? Y lo único que se busca entre estos países latinoamericanos es la necesidad de expresarse, de tener una voz única cada uno, ¿verdad? Esto viene de la mano con la búsqueda de la identidad. Entonces, el arte viene a ser una manera sumamente esencial a la hora de encontrar una identidad para cada país, pues cada país tiene su manera única de expresarse y su manera y su cultura única, ¿verdad? Esto es lo que quiere dar a entender, es un sentido de nacionalismo muy importante que tiene cada país, ¿verdad? Para darse a conocer como un país propio, como un país único, independiente. En la lectura podemos ver sobre las categorías de Noski, que me pareció muy importante. Es esto de, a la hora de analizar una obra es importante tener en cuenta dos cosas, el tiempo y el lugar en donde se realizó. Eso es muy simple, pero es muy importante tenerlo en cuenta, pues a la hora de analizar muchas obras latinoamericanas, especialmente luego de la independencia, se pueden observar muchísimos trazos de esta necesidad de identidad, de esta independencia, de esta búsqueda por una voz. Se ve muchísimo en todas sus obras, entonces eso es muy importante, ¿verdad? Esta necesidad por una identidad, esta necesidad por ser reconocidos como países únicos, genera una hermandad entre Latinoamérica, ¿verdad? Como Latinoamérica generamos una cultura en conjunto. Claro, cada país tiene sus elementos únicos, característicos, pero esta necesidad que viene al inicio de buscar una identidad, de buscar una voz, nos crea a todos un lazo, entre todos generamos un lazo, una identidad, ¿verdad? Porque todos estamos en la misma posición, muchas posiciones sociopolíticas son parecidas, esto genera una relación importante que viene después a dar mucha relevancia al arte latinoamericano, pues podemos ver trazos de muchísimas otras culturas en cada país, en cada arte, el arte de cada país. Y bueno, uno de los primeros países que viene a dar a entender esta idea de independencia por medio del arte es México. Pues es el primero en obtener un reconocimiento internacional por su arte, que esto es exactamente lo que se busca por medio del arte en este momento, buscar una identidad como país. Entonces vemos como el arte viene a tener una posición sumamente importante en el ámbito sociopolítico de los países latinoamericanos, pues es una manera de dar a conocer y representar las ideas y propaganda, ¿verdad? En México se puede ver muchísima propaganda, eso es muy, muy interesante, pues se observa muchísimo muralismo, ¿verdad? Como ya sabemos, México es conocido por sus murales. Pero esto no es solo porque son murales y ya, no. Vienen a dar una idea como de grandeza. Estos murales son grandes, están llenos de elementos, se ponen en lugares donde todo el mundo los puede ver. Esto no es en vano. Esto se hizo a propósito para dar este sentimiento, esta sensación a las personas mexicanas de, vean, estos somos nosotros, esta es nuestra identidad y todos los que están viendo esto lo reconocen, ¿verdad? Entonces, muy importante a la hora de analizar los murales, cómo es que esto, el tamaño, el gran tamaño se daba para llegar a una población muy amplia, ¿verdad? Dar a entender una idea. México no solo quería esto, no solo quería dar a entender una idea política, pero también quería educar por medio del arte, quería que la gente supiera qué estaba pasando por medio del arte, ¿verdad? Entonces vemos la importancia de las expresiones artísticas en este momento. Aquí tengo puse esta obra porque me pareció interesante cómo es que representa la ciudad mexicana, da a entender este orden, ese sentimiento pacífico
de que todo está bien, de que estamos bien, somos un país independiente, tenemos nuestras catedrales, tenemos nuestros espacios que son nuestros, ¿verdad? Entonces esto así de muy nacionalista, muy de lo mío, de es mi país, yo soy de mi país, ¿verdad? Entonces esta sensación de, pues, de independencia, ¿verdad? Esta obra, pues la puse aquí para analizarla, me parece sumamente importante, pues claro, es del artista que todos conocemos, Diego Rivera. Este mural, como mencionaba antes, tiene muchísimos elementos, da a entender esto de, bueno, esta grandeza que tiene, podemos ver lo grande, que lo amplio que es, todos los elementos que tiene la gente ve esto y se asombra y se detiene a observar. Esto es lo que se quiere lograr por medio de los murales, que la gente se siente impactada por estas cosas, al mismo tiempo se siente impactada por el poder de su país y por la historia de su país. Esto es lo que quiere lograr el arte en este momento, ¿verdad? Que es muy importante tener en cuenta al analizar obras de de este lugar, México, pero también de otros lugares en Latinoamérica. El arte quiere venir a lograr una independencia, un sentido de poder independiente, ¿verdad? En Cuba es muy importante también tomar en cuenta cómo es que, bueno, nace en 1927 la revista del Avance, una revista sumamente importante para la difusión artística, no solo artística, pero sino también política y social. Es importantísimo tomar en cuenta al analizar estos movimientos de vanguardia, cómo es que los medios de comunicación vienen a ser esenciales para la hora de propagación y de información. Claro, en este momento se volvió una manera muy popular de dar a entender este tipo de situaciones, ¿verdad? Políticas, el periódico se volvió casi que controversial porque era un espacio en donde las personas expresaban muchísimas ideas que se salían de por ejemplo, lo académico, de la academia artística, de lo esperado socialmente, lo esperado político. Se ve muchísimo feminismo en estas revistas. A lo largo del inicio de la independencia en Latinoamérica, podemos observar cómo esos periódicos y revistas vienen a tomar un papel fundamental. Pero bueno, aquí en Cuba, en 1935, luego se crea el primer Salón Nacional de Pintura y Escultura, sumamente importante. Eduardo Abela fue un personaje sumamente importante en este proceso de crear este Salón Nacional de Pintura. Viene a dar un sentido más de pertenencia, ¿verdad? Ya se sale de la academia, es como nuestro lugar, nuestro arte, que a pesar de que se sale de lo que nos han inculcado, es nuestro, ¿verdad? Viene a dar a entender más esto. Y muy brevemente, mi compañero va a mencionarlo más adelante, pero tenemos, por ejemplo, esta obra, La Jungla, por Wilfredo Lam, que viene a explicar un elemento sumamente importante en las vanguardias latinoamericanas, que es el compartir de otras culturas, el agarrar elementos de diferentes culturas y adoptarlo a nuestra cultura. Esto es sumamente importante porque es lo que genera este sentido único en cada país, porque cada país, claro, tiene su cultura, pero además de eso es mezclado y es adoptado con muchísimas otras elementos pequeñitos de otras culturas, lo que lo hace aún más único. Muy importante de analizar. Muchísimas obras en Latinoamérica tienen muchísimas referencias de otros países. Bueno, y en Venezuela pasa algo muy interesante, ¿verdad? Se da un círculo de bellas artes en 1912. Esto se da gracias a una huelga de estudiantes. Esos estudiantes estaban acostumbrados a la academia, pero querían salirse de eso, querían, pues claro, generar una vanguardia, que es lo que estamos viendo, y se pueden observar muchísimos paisajes. Los paisajes, ¿por qué? Porque la academia vino especialmente a Latinoamérica. Muchos artistas europeos venían justamente a Latinoamérica por sus paisajes, para interpretarlos de una manera muy académica. Podemos ver las primeras pinturas de paisajes sumamente meticulosos, sumamente detalladas, ¿verdad? Pero esta vanguardia en Venezuela, dominada por Armando Reverón, que es un increíble artista, sumamente importante,
podemos ver cómo es que estos paisajes se convierten, ¿verdad? Esta obra que está aquí podemos observar incluso un cuerpo desnudo, los elementos. Es una increíble obra, pero al mismo tiempo podemos observar por qué se sale de la academia, ¿verdad? La composición es distinta, los colores que se utilizan, el detallado, ¿verdad? Esta es una obra más que todo, es un poco detallada, pero viene a generar un impacto en el arte venezolano. Y bueno, ya para ir finalizando con mi parte, están estos demás países de manera más resumida, pero podemos observar, este es súper igualmente importantes a la hora de hablar de este acto revolucionario que genera el arte. Por ejemplo, en Brasil, un personaje sumamente importante, Anita Alfati, ¿verdad? Ella se ve presentada en muchísimas de estas movimientos artísticos nuevos, ¿verdad? Ella apoya muchísimo esto. Se da una lucha, se menciona la lectura de una lucha en 1921, lo que lleva a generar el nacimiento de la Semana del Arte Moderno. Esta semana es sumamente importante, pues es como un festival de arte. Es como llamar a toda la población a observar el arte, pero no solo el arte al que ya se está acostumbrado, sino el arte nuevo, el arte que se está generando por medio de estos nuevos artistas, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de todos esos artistas en un mismo lugar. Es algo muy impactante en este momento, ¿verdad? Se da a conocer todas estas nuevas influencias artísticas, ¿verdad? Entonces sí, así es como empieza este movimiento artístico en Brasil, esta revolución, ¿verdad? Luego pasando a Uruguay, tenemos esta figura sumamente importante, Pedro Figari, quien a sus 60 años se convierte en el primer pintor uruguayo. Este viene a revolcar el arte latinoamericano, ¿verdad? Con esta incorporación de distintas culturas que hablaba antes, esta incorporación de elementos ajenos al país de nacimiento de él, sumamente importante para dar este toque de originalidad al arte de su país, ¿verdad? Pues él empieza a ser, o sea, al ser el primer pintor es un referente a los demás, a los que vienen por delante, y él al ser una persona que involucra tantísimo otras culturas, genera ya un estándar para los siguientes pintores. Entonces esta involucración de otras culturas es sumamente importante a la hora de observar el arte uruguayo. Después en Argentina tenemos que saber que la literatura forma parte sumamente importante de este movimiento, del movimiento artístico. Obviamente la literatura es un arte, pero promovió muchísimo esta revolución del arte plástico como tal. La literatura y el arte plástico iban de mano en esta revolución, en esta búsqueda de algo nuevo, algo novedoso, algo revolucionario. Marcelo Alvear, una figura sumamente importante, pues viene a ser el presidente de Argentina en este momento. Él es un gran apoyo para esta revolución, es un gran apoyo para esta vanguardia. Él se encarga de apoyar muchísimos eventos de comunicación sobre esta nueva arte, sobre estos nuevos movimientos, estas vanguardias. Hablando de comunicación y de dar a conocer, podemos ver el periódico Martín Fierro, que nace en 1924, que voy a hablar de él más adelante. Pero es otro medio de comunicación que viene exclusivamente a apoyar esta revolución artística. Y bueno, ya para terminar con mi parte, me pareció sumamente importante indagar un poco más al respecto, con un poco más de profundidad sobre esta revista, Martín Fierro, una revista que nace como periódico quincenal de arte y crítica libre, ¿verdad? Un periódico, como mencionaba antes, muy controversial, porque pues vemos que es crítica libre, se habla de la situación sociopolítica, es una burla política, ¿verdad? Burla teatral, burla poética. Este periódico va a estar existente, va a estar en función, va a estar en divulgación, o sea, se va a estar creando de 1924 a 1927. Su vida es muy corta, pero a pesar de que es muy corta, el empuje que le dio esto
a la vanguardia argentina fue sumamente importante, pues se dio a conocer de una manera increíble. Por eso es que hablaba de la importancia de los medios de comunicación, especialmente las revistas y los periódicos en este periodo, ¿verdad? En este periodo de vanguardias. De la primera revista a la número 17, Evar Méndez es el que se encarga de todo esto, es el que se encarga de la revista, es el que se encarga pues de organizar todo, ¿verdad? En este momento, en este periodo, es cuando la revista se caracteriza por su crítica política, ¿verdad? Su crítica sociopolítica, no tanto artística. Esto se va dando hasta más al final, hasta sus números de periódico número 17, ¿verdad? Número 16, 15. Ahí se ve muchísimo más cómo se da a conocer la vanguardia artística argentina, ¿verdad? No solo artística, sino también literaria. De número 17 al número 34, Oliverio Girondo toma las riendas de este proyecto y le da un giro de 180 grados a nivel estético. Cambia totalmente. Viene a ser muchísimo más enfocado en el arte y en el reconocimiento de podemos observar cómo estos periódicos tocan temas también delicados, por eso es que decía que es un toque controversial, como el feminismo, ¿verdad? En esta época, sumamente importante. Ajá. Después está ya el último periodo, que vuelve a las manos de Evar Méndez, el de número 35, número 37. En este momento, su vida fue muy corta, ya era su último, a pesar de que pasó a manos de su creador original. No duró muchísimo, entonces estos fueron los últimos años en los que se siguió creando, ¿verdad? Pero es sumamente importante que veamos el impacto que tuvo esto a la hora de la divulgación artística, la divulgación política, social, y que toca temas importantes como el feminismo, ¿verdad? Incluso podemos ver difusión anarquista en esos periódicos. Entonces son ideas nuevas, son ideas que vienen a renovar lo que ya estábamos acostumbrados como personas latinoamericanas, ¿verdad? En ese momento. Entonces sí, esa es mi pequeña investigación y paso con mi compañero Derek. Para introducir este tema es importante destacar que había una gran efervescencia cultural durante las décadas de 1920 a 1950, ya que América Latina está experimentando un auge artístico y cultural nunca antes visto. Esto gracias a la influencia europea con movimientos como el surrealismo y el cubismo, ¿verdad? Donde los artistas adaptaban estos movimientos, ¿verdad?, al contexto latino. Esto ayudó a impulsar eventos clave para el crecimiento cultural y artístico en Latinoamérica, como la Semana de Arte Moderno en Sao Paulo, en 1922, ¿verdad? Todo esto hizo que hubiera una renovación estética en todo lo que vendría siendo el arte latinoamericano, donde se estaba construyendo una identidad de Latinoamérica, ¿verdad? A partir de, de ideas o de corrientes artísticas ya establecidas en Europa. Sin embargo, muchos de los artistas no seguían las corrientes o venían con nuevas ideas que lograron marcar un antes y un después en la historia del arte latinoamericano. En las vanguardias. No sé qué sucedió, pero se dejó de escuchar. Fran, no sé. Fundamental es precisamente esa búsqueda de una identidad local que lo reiteraron múltiples veces durante la presentación, pero que no se puede subestimar la importancia de eso, ¿verdad? Que entonces, que estamos ante
una serie de artistas que habían viajado a Europa, que habían visto las vanguardias allá y las nuevas tendencias artísticas, y sin embargo lo que desean es volver a sus países e implementar esas nuevas tendencias, pero a su propia manera y abordando pues su propia identidad, quiénes somos nosotros como latinos, quiénes son los argentinos como argentinos, los brasileños como brasileños, ¿verdad? Entonces, todo ese tema va a ser sumamente importante y no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta para cualquiera de los dos, las dos presentaciones que acabamos de ver. Preguntas, dudas, comentarios. Ok, súper chicos. Bueno, entonces vamos voy a detenerla. Ok, sí, Samantha. Ah, no, seguro que es que nada más estaba registrando presencia. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos nuevamente para terminar, culminar con lo que es el curso de Intro al Arte 2, abordando lo último que toca hoy, que serían las otras vanguardias latinoamericanas. Tal vez es un poco injusto que México logra obtener toda una sesión y todas las demás vanguardias pues relegadas al puro final, pero no es por decir que son menos importantes, simplemente que el muralismo mexicano y ese movimiento moderno verdaderamente tuvo gran impacto a nivel transnacional. En Latinoamérica definitivamente van a haber muchos creadores de murales. Eso va a tener un impacto en Estados Unidos también, donde van a haber mucho muralismo apoyado, auspiciado por el Estado durante la Gran Depresión. Y entonces, pues tuvo gran impacto y por ende es sumamente importante darle la presencia que merece. Voy a tratar de hacer la clase de hoy lo más interesante. Tengo nuevamente muchas imágenes, muchos ejemplos de artistas, pero tal vez algunas voy a pasarlas rápido para no durar tanto y cansarlos demasiado. Rápidamente, repasando lo que habíamos visto la semana pasada y nuevo contenido, habíamos abordado a José Guadalupe Posada, ¿verdad? Y este interés en agarrar lo propio, agarrar lo local, agarrar lo que es cultura popular y presentarla de una nueva manera, de cierto modo, ¿verdad? Les enseñé ejemplo de cómo habían revistas que se publicaban, que abordaban lo que era el calavera. En este caso, pues vemos cómo en general él tiene todo este panteón de personajes que pues están en la forma de la calavera y que eso nos remite un poco a lo que mencionaron creo que en ambas presentaciones de hoy, que es una relación tal vez distinta a la muerte, ¿verdad? Y aquí, pues, posada con mucha libertad de expresión, se podría decir, aborda esa cultura popular y la presenta de cierta manera de otra forma, lo cual va a tener un gran impacto en futuros artistas. Abordamos también el indigenismo del siglo XX, ¿verdad? Que va a informar definitivamente el muralismo, que se va a ver ahí bastante presente, pero que en este caso les traje el ejemplo de Alfredo Ramos Martínez y cómo tenemos esta mirada directa, tenemos un acercamiento muchísimo más íntimo a la persona indígena. No es como de un poco más lejos, mirando así, como que no teniendo ninguna interacción. Aquí estamos interactuando, estamos dialogando directamente y tal vez eso puede ser un poco incómodo para alguien que nunca lo ha hecho antes, ¿verdad? Y para ese momento, pues tal vez muchas de las personas receptoras del arte y del mundo del arte, pues no hubieran sido personas que necesariamente se enfrentaran así, tan de tú a tú, tan de una forma como de cierto equilibrio de dignidad, pues no era algo que se solía hacer. Entonces, el hacer eso era definitivamente muy vanguardista. Abordamos los muralistas, hay muchos muralistas, el movimiento en sí, pues el Estado lo está apoyando y eso le está dando trabajo a artistas, lo cual es importante, ¿verdad? Y permitiendo que ellos se expresen y que resalten cuáles van a ser los temas del futuro. En este caso estamos en la Escuela Nacional Preparatoria, viendo ejemplo de Fernando Leal, que va a abordar precisamente ese sincretismo que venimos hablando pues desde la llegada de los españoles a las Américas, cómo
de la cultura autóctona local se va y se procede hacia la iglesia, ¿verdad? Pero nunca perdiendo esos elementos, pues, vernáculos locales que identifican la región y entonces el interés en este momento de buscar esos elementos que nos identifican. Los muralistas, como vimos, algunos tienen una capacidad de ser muy críticos de la sociedad, muy críticos de la realidad que se está viviendo y que lo vemos en esta obra de José Clemente Orozco, en donde pues abordamos la semana pasada sobre ese dominio que tiene él sobre ella y sobre la figura que está a sus pies, ¿verdad? Y entonces cómo se supone que es una relación afectiva y sin embargo se nota que pues definitivamente él la mantiene en su lugar y la figura que está en el piso pues lo tiene pisándolo y no permitiendo que surja, ¿verdad? Y entonces, y que ahí hablábamos sobre, bueno, no se sabe quién es esta figura a los pies de la pareja, pero que no podría decir, bueno, definitivamente no es un español, porque no es tan blanco grisáceo como lo es Hernán Cortés, y que más bien parece ser como una mezcla de los dos, ¿verdad? Y entonces, como ese mestizo le mantiene el dominio sobre ese mestizo y cómo a través de una imagen como esta se puede leer pues toda una interpretación de la sociedad en ese momento. Diego Rivera, y perdón, les traje nada más el detalle de la obra El hombre controlador del universo, perdón, que es el detalle nomás, me voy a meter debería de ser bonito. Perdón. Listo. Decidí meter esta otra también nada más para acordarnos de la gran diferencia en términos de estilo y logros em, expresivos de los artistas, ¿verdad? Y entonces aquí comparando Rivera con Orozco, mismo tema, la trinchera, ¿verdad? Y cómo hay un expresionismo mucho más dramático en Orozco, nos llega al alma lo que les está sucediendo a estos señores, mientras que es mucho más optimista y como eh, euriza, se podría decir, o sea, estas son estas grandes figuras de anónimas, pero las figuras que lograron la ganar en la revolución, ¿verdad? Y entonces es importante señalar pues esa diferencia que se nota aún en cosas como la, la, la contextura de los cuerpos, ¿verdad? Em, y bueno, con Rivera también una visión mucho más, a ver, em, mucho más político en el sentido de señalar específicamente su interés en el comunismo, ¿verdad? Y entonces les había comentado como esta era una obra que estaba en Rockefeller Center, pero el hecho de incluir a Trotsky y a Lenin fue muy problemático en el contexto norteamericano en ese momento y que pues eliminan, destrozan el fresco que él había hecho en Nueva York y él vuelve a pintar una obra bastante parecida en México para el Palacio de Bellas Artes. Y pues como aquí es su visión del mundo y que en la década de los años 30, que como habíamos comentado es una década de mucho autoritarismo, en el caso específico aquí pensando en cómo hay esa confrontación entre el comunismo y el fascismo, ¿verdad? Y entonces
él está representando esas dos. O sea, que esta es la guerra, esto es lo que sucede, y pues tiene un componente bastante fascista comparado con el ejemplo de lo que sucede en pues una sociedad más igualitaria, ¿verdad? Em, y de último, Siqueiros, importante señalar con Siqueiros el interés que él tenía en la experimentación con el material, ¿verdad? Y entonces aquí está jugando con lacas y viendo a ver diferentes resultados que le da el tratamiento eh, al, pues, a la superficie, al plano pictórico, ¿verdad? Em, y como también está muy interesado en la parte de la perspectiva del espectador y el movimiento del espectador dentro del espacio para sus murales, ¿verdad? Y entonces juega con eso en pues, en sus obras. Ok, con eso dicho, nos pasamos a Sudamérica a ver qué estaba pasando por allá y si nos da chance también veremos rápidamente Cuba. Todo no nos va a dar chance poder ahondar en pues cada uno de estos temas, pero sí por lo menos verlos por encimita para darles una idea. Entonces, creo que primero para empezar me interesaba relacionar lo mexicano con el movimiento indigenista de Sudamérica. Entonces, en Sudamérica se ve muy influenciado por el pensamiento de Ricardo Rojas en un texto llamado Eurindia, en donde él se imagina una América ideal y vigorosa, un poco como Vasconcelos, ¿verdad? Que tienen estas ideas como utópicas, y que dentro de eso, pues para él, Eurindia iba a ser este lugar donde todos los elementos, la geografía, el idioma, raza, historia y una misteriosa fuerza cósmica, todos se conjugan para crear pues, América ideal y vigorosa. Pues eso está en el trasfondo del pensamiento de todos los que están en este momento que identificaron los compañeros en sus presentaciones de querer buscar una identidad propia, ¿verdad? Esta necesidad como de entender, bueno, ¿quiénes somos? ¿Verdad? Y de verlo con esta noción bastante optimista, se podría decir, utópica. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es importante señalar que vamos hacia Perú para ver lo del indigenismo, porque el arte indigenista se da precisamente en aquellos lugares donde hay una gran presencia indígena en la población, ¿verdad? Entonces, pues en México y en Perú se va a dar también. Ese movimiento no va a lograr consolidarse así como sucedió en México, ¿verdad? Para crear toda una revolución y iniciar un proceso de cambio, pero sí por lo menos hubo presencia de un movimiento político que se aliaba con el mundo de arte y que era el APRA. Entonces, el APRA es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y también pues el Partido Socialista, todos esos bajo, o no todos esos, perdón, el Partido Socialista Peruana que tenía el liderazgo de José Carlos Mariátegui, que ahorita lo vamos a ver. Interesante señalarles cómo, por ejemplo, llegaban en esos años 20 y 30 a Costa Rica representantes del APRA, precisamente con el fin de como que divulgar las ideas. Entonces no era solo una cuestión en Perú, sino que pues en toda la región el APRA va a tener una presencia. Y en relación a Mariátegui y las ideas socialistas que surgen, se relacionan directamente con la comuna incaica, el Aylú. Entonces, en los tiempos incas, la gente tributaba con su trabajo, con lo que podía dar al Estado, ¿verdad? Entonces no era dinero, era de soy tejedora, tejo para el Estado, hago chicha, puedo hacer chicha para el Estado. Y el Estado tenía grandes repositorios de bienes, de recursos, a través de todo el Capaquián habían como estas bodegas grandes que pues había una excelente gestión de recursos para la gente, ¿verdad? Y entonces se repartía, la gente nunca tenía hambre, nunca pasaba hambre y pues la idea es como volver a esas raíces
en interés de buscar nuevas soluciones para pues liderar lo que cada vez se está presentando como sociedades más complejas. Em, Específicamente con relación a Mariátegui em, y el arte, aquí él y los artistas que se la lían, artistas y escritores que se adhieren a sus ideas, ellos buscaban un arte indigenista, lo cual para ellos no implicaba que era una réplica de lo indígena y ni intentaba ser indígena en sí, sino que se veía influenciado este arte por lo indígena y por ende indigenista y no un arte indígena, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver muy rápido algunos ejemplos. Mariátegui, como les decía, un socialista, criticaba el sistema económico en que vivía la sociedad peruana y no el administrativo, legal o religioso. O sea, ese no era su problema, era más bien la situación económica. Y el que más imponente se veía era el indio frente al poderío del terrateniente, un problema que pues sabemos que tiene toda Latinoamérica hasta la fecha. Em, y de último vamos a ver ejemplos, los artistas y escritores indigenistas publicaban sus trabajos en la revista Amauta, editada por Mariátegui mismo. Y entonces aquí podemos ver la portada de uno de los volúmenes, uno de los fascículos de Amauta, y, y vemos como la portada en este caso pues es un retrato por el artista José Sabogal de un indio, ¿verdad? Y de cierto modo bastante relacionado en ese sentido lo que habíamos visto con Alfredo Ramos, de un indio que está puesto como a la misma altura de uno y con una cara bastante digna, pero eso lo podemos ver mucho mejor tal vez en algunas de sus obras y pues vemos con el ejemplo de este cuadro que me encanta, este cuadro Alcalde de los Indios de Chincheros para Yoc, que me parece una obra bastante importante, porque nos permite hablar de cierto modo también de estas concepciones un poco más socialistas. Pero quizás antes de yo seguir adelante con mi interpretación y análisis de esta obra, los escucho a ustedes. ¿Qué ven? ¿Qué sienten? ¿Qué notan? Detalles interesantes, cosas que les parece extraños. Em, Sí, yo no, yo no sé qué es lo que tiene el personaje en la mano, pero parece como, no sé, parece un instrumento, pero no tengo ni idea de qué es, se me hace curioso, se me hace extraño. sí, es como un tipo de así como un báculo, ¿verdad? O eso mismo que vimos Viracocha que tiene sus manos con dos báculos, igual es un signo de poder, o sea, la persona que tiene poder en ese momento va a sostener este tipo, no es un bastón porque no es para caminar, sino que es algo que representa su, pues, poderío, ¿verdad? Que además podemos ver interesantemente, varios de ustedes estaban muy interesados por la metalurgia en Sudamérica y el trabajo que se le da eh, a- con el metal y podemos ver detalle de eso, ¿verdad? Entonces vemos esos elementos de una cultura local presente, algo más que notan que les remite a la localidad. A mí me parece bastante interesante como, digamos, el rostro que refleja como ese poder y, digamos, con el ceño fruncido, así como que, no sé, como que se nota que es una figura importante, pero sin embargo la pose en sí del cuerpo no refleja como lo que refleja el rostro, como que son dos cosas totalmente diferentes. No sé, como que la pose me parece como algo más sumiso y como, no sé, como Interesante. eh, pasivo, no sé, de alguna forma, no, o sea, como que no refleja eso mismo, que inclusive la vestimenta así tan llamativa, como que quiere reflejar, y también como con la ciudad que está ahí atrás, no sé, como que contrasta mucho la pose que tiene en sí el cuerpo.
Estaría totalmente de acuerdo y no sé si fue necesariamente la intención, pero creo que es interesante lo que señalás, porque podría haber sido como registro de una realidad que se sigue viviendo, ¿verdad? Que tal vez hay cierto, como que se puso su mejor uncu o, digamos, poncho esta figura. Eso nos remite a los textiles de la región, es muy llamativa lo que anda puesto, ¿verdad? Y hasta que el gorrito que anda puesto es de los mismos tejidos que hasta la fecha se consiguen en Sudamérica. Supongo que los que hayan viajado tendrán algo así muy parecido. A eso como el casquito que tiene, eso que le tapa. Hace referencia obviamente al frío, pero sí, estaría totalmente de acuerdo que es como muy humilde en términos del lenguaje corporal. No es como el Hernán Cortés que vimos, ¿verdad? Que muy claramente él es el que está a cargo, ¿verdad? Entonces, eso es interesante. Sin embargo, vemos en la cara esa, pues esa, una seriedad y además dentro de la composición nosotros estamos debajo de la figura, estamos mirando hacia arriba, ¿verdad? Y entonces eso le da cierto poder sobre nosotros. ¿Alguien más que quisiera decir algo? Habías mencionado, perdón, Daniel, sobre el paisaje detrás, ¿verdad? De la población que se encuentra al fondo. No sé si querías decir algo más sobre eso. No, que también como que remitía un poco a eso de, digamos, a la apropiación como de la tierra y tal vez el poder que esa persona ejerce sobre ese lugar. Ujú. Simplemente lo mencioné como, digamos, otro elemento más digamos, transmite como esa idea como del poder o de, no sé, de la gobernancia, no sé cómo Sí. decirlo, pero como eso, digamos, como la apropiación o el sentido de la propia tierra. Y que creo, mi interpretación al menos, como que se alinea a eso que estás observando con la obra y como que esa sensación de relación que hay ahí en términos de poder, que yo siempre lo he interpretado como ejemplo de esta forma de gobernar en donde en la localidad hay un ente que está a cargo en estas comunas, pues obviamente va a haber alguien a cargo, pero que tal vez esa figura muy local es el que está a cargo, ¿verdad? Es el que puede decir como que, ok, yo estoy a cargo de esto que vemos al fondo y que podría tal vez hacer referencia precisamente a ese sistema de la ILU, porque sabemos que en los tiempos incas, pues precisamente así funcionaba. Cada comunidad tenía como que la figura más importante que recibía algún objeto. Muchos de ustedes habían señalado algunos de esos tipos de objetos de objetos que señalaban como que si uno recibía un objeto, por ejemplo, del Inca o proveniente de alguien dentro de la familia de los Incas o compartía algo con ellos, pues era signo de que eras importante, ¿verdad? Y entonces tenías ese objeto. En ese sentido, siempre he leído este tipo báculo que tiene en de esa misma manera y que tal vez entonces es como una referencia a ese mismo sistema político por el cual abogaba Mariátegui, ¿verdad? Entonces, pues nada, no sé si alguien más quisiera decir algo sobre la obra. Profesora, Sí, Cecilia. ajá, yo quería hacer dos comentarios. Bueno, viendo el nombre del Warayok o Warayok, quería comentar que siempre que uno ve Yok o Yug, en quechua es el que tiene tal cosa o lo que tiene tal. Y, antes vimos un montón de nombres con Yok, 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 y hoy subsisten un montón de toponímicos con esa terminación. El vara, como que yo, viéndolo así, yo pienso en español, que es como ese báculo que lo está sosteniendo. Entonces es como el que, ¿verdad? El que Detenta el tiene, poder, el que sostiene la vara, pero también, si se ve como con la grafía que usan ahora para el quechua vara, yo pienso en pantalón, eso significa pantalón. Entonces, al mismo tiempo, es como el que lleva los pantalones de pantalón. chinchero.
¿verdad? Eso nada más como detalle pues, Interesante, etimológico, no sé, ahí muchísimas gracias. lexicográfico. Sí, sí. Súper. Y por otro lado, chinchero, bueno, no sé si le dicen chincheros, pero yo creo que como chinchero. Eso es frecuente que uno lo visite cuando va a Cusco, está en el pase de las atracciones que uno compra, ¿verdad? Como un talonario y lo va tachando. Ahí hay una iglesia bonita, hoy es famoso el mercado, hay un sitio arqueológico, pero yo recuerdo que Chinchero se destacó siempre por la agricultura, un centro productor de cosecha de papa muy importante. Y la última vez que fui, de hecho, tienen como una explanada, como una placita detrás del mercado y de la parte propiamente del sitio arqueológico, todavía secaban ese montón de papa, que es lo que llaman chuño. Entonces, la imagen que yo veo, ¿verdad? De esas montañas y luego pues, lo que se supone es el poblado de Chinchero, también me lo imagino con la papa, lo conecto con lo que usted comenta sobre el Ayllu, que muchas veces se trata del trabajo comunal. Ayllu significa familia, literalmente. También en quechua es trabajo en común, pero de cosecha, o sea, de siembra, de cuidado de la tierra, de cosecha. Y recuerdo también a nuestro profesor que nos decía que un principio muy importante para los quechuas es el hoy por ti, mañana por mí. Igual, se conecta con el ayú, con la minca. Entonces sí, yo vería eso. Como que el paisaje por detrás, bueno, aparte que son montañas andinas, veo un poco de terracería. También conecto con Chinchero el cultivo de la papa y pues el líder, ¿verdad? Tal vez organizador de ese trabajo en común. Súper. No sé Muchísimas gracias. no sé si el artista pues conectará Chinchero con ese significado especial, Pues o muy sea, por probablemente, porque la papa. Ujú. si usted como visitante lo percibe y sabe de eso, ¿verdad? O aprendiste sobre eso, pues muy probablemente es algo que se sabía, porque sí está interesante eso de las terrazas, o sea, que sí se ven Ujú. atrás en toda esta parte, ¿verdad? Pues, sí, muchísimas gracias por eso. Em, sí, súper interesante. El que lleva el báculo o el que lleva los pantalones, ¿verdad? Como nada más para reiterar algunas de las ideas o repetir algunas de las ideas. Y esta noción de que este es un pueblo, un poblado que se dedica a la agricultura, pero que todos son como si el Ayú como familia y viéndolo como todos nos cuidamos entre nosotros y que hay alguien que organiza esa labor, ¿verdad? Em, Súper. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Me encanta hacer estas lecturas compartidas de las obras pero voy a seguir adelante porque nos queda un montón que ver. Les quería remitir, y tal vez no fue la mejor manera de hacerlo, pero ahora en comparación, un ejemplo de Francisco Lazo, un artista académicamente entrenado, pero que estaba interesadísimo el siglo XIX, artista académico, pero que estaba sumamente interesado en lo que era el indígena. Esto va de la mano de los tipos, ¿verdad? Y como que esa búsqueda de las diferentes personas que habitan en las nuevas naciones, ¿verdad? Y él, pues, le interesaba muchísimo al indígena, se iba, se metía en las montañas, no traje más ejemplos de su obra, pero como que viendo, observando cómo vivían las personas, estos indígenas, pues en zonas muy alejadas, era el interés de él y pues ahí también crea estos tipos eh, eh, de, eh, del indígena. En este caso es el indio, se llama el indio alfarero, ¿verdad? Que pues está enseñando su artesanía o su obra, que en el pensamiento del siglo XIX uno puede comprender que es esta búsqueda de el indio como símbolo nacionalista y que representa que presenta dentro de la obra aquello que hace, aquello que lo identifica a él, ¿verdad? Aquí vemos las diferentes, dentro de la vestimenta misma, referencia a la importancia de la textilería, de estos patrones geométricos que se repiten, pues esta figura, vasija, pero que está en la forma de una figura, que nos remite que muchos de ustedes integraron a sus parciales lo del moche, ¿verdad? Y entonces nos recuerda eso un poco. Y entonces esa era la mirada del
artista hacia el indio en el siglo XIX, que es importante señalar también, ojo que la cara de él está casi en total sombra. Em, ¿Verdad? Y entonces no estamos dándole la misma, y aquí lo traigo como una comparación entre las imágenes de esa representación del indio. ¿Cómo es el indio? ¿Qué leemos en el indio? Y aquí, por más que estoy de acuerdo con Daniel de que el cuerpo tal vez está como un poco más pasivo y que yo casi dentro de eso que dice, me parece que es como una cuestión sistémica, entonces está acostumbrado a ser como alguien considerado un poco más servil, porque sí, lo siento ahí como una pose así como bastante servil, no así como ese relajamiento de un rey, o como que esa pose firme del rey, listo a avanzar, sino que sí, yo estaría de acuerdo con eso, pero que aparte de eso, eh, aquí le vemos la cara, nos está mirando directamente, es una cara seria, fuerte, podemos dialogar con una psicología detrás, mientras que aquí no, ¿verdad? Aquí es bastante anonimizado, y ni siquiera le está poniendo mucha atención a la fisionomía de este personaje. ¿Verdad? Entonces, ahí como que teniendo presente que ese indigenismo y ese desenlace del indigenismo en la región va a ser muy parecido a lo que habíamos visto en el caso de México. Esta es otra obra de Sabogal, a mí me encanta su obra, pues igual, eh, aunque en este caso tal vez no es tan fuerte como el de Alfredo Ramos Martínez, que tenemos esa mirada directa, sin embargo, igual nosotros estamos abajo, mirando hacia arriba. Esta es una mujer que tiene sabiduría, ¿verdad? Que tiene conocimiento, que está mirando hacia un horizonte, pero porque hay algo detrás, es alguien digna de nuestro interés. Entonces, tal vez no estamos dialogando directamente porque no nos está mirando en los ojos, sin embargo, lo que nos representa Sabogal sobre esta figura es alguien, no sé, alguien capaz, ¿verdad? Uno tiene esa sensación de que que hay inteligencia detrás y no es simplemente ahí como ay, esta es la India y la vamos a representar porque nos interesa ahora a los indios por una cuestión política, ¿verdad? No es necesariamente, es un acercamiento mucho más como interesado en quiénes son estas personas, o por lo menos así lo percibo yo. No sé si alguien quisiera agregar algo, decir algo. Em, Voy a seguir adelante y perdón, estoy viendo la terrible calidad de esta imagen, perdón por esto. Pero les quería señalar algo que como y voy a enseñarles un par de ejemplos de artistas que están creando murales en contextos internacionales representando sus países. Entonces vemos a José Sabogal con las actas que eran las mujeres seleccionadas para crear la chicha para la familia del Inca, ¿verdad? La realeza, y entonces eran como unas mujeres que vivían casi enclaustradas y aquí pues habla del tema, yo diría que no es tan profundo el mensaje, pero tal vez ustedes lo leerán un poco diferente, pero lo más interesante para mí es ver cómo esta era para una exposición iberoamericana dentro del pabellón peruano. Entonces, cómo los estados van a querer crear estos grandes murales en estos contextos de estas ferias internacionales, estos encuentros internacionales en donde van a enseñar que, bueno, ellos también, así como los mexicanos, están creando sus murales, ¿verdad? Porque ya ha llegado a ser como un movimiento latinoamericano, entonces, los peruanos también llegan con sus murales a esos contextos, pero pues representando lo propio, diferentes elementos de la cultura y esa identidad propia, que es aquello que nos identifica, pero que a la vez, y esto se relaciona muchísimo con lo que nos comentaban los compañeros en sus presentaciones, sobre importar, una cosa decirlo, quizás no es justo decir, pero el aplicar, el usar, el adaptar, el apropiarse de estos estilos, en este caso un estilo pues cubista, ¿verdad? Pero también con un elemento muy naif, como primitivista, integrado a pues la representación de lo propio.
No sé si alguien quisiera decir algo sobre esta imagen antes de seguir adelante. Ok. Paso al caso, me encanta la obra de Camilo Egas, entonces la enseño, aunque tal vez pues definitivamente se podría decir que es un poco problemático. Estamos hablando de este mismo momento, un artista que, como podrán notar, es académicamente entrenado, vemos este interés en la volumetría de los cuerpos, ¿verdad? Pero son cuerpos agigantados, son cuerpos muy grandes, así se alinea con este interés latinoamericano de ver estas figuras con, en este caso, estos pies bien plantados en la tierra, pies descalzos, ¿verdad? Y que entonces liga a estas figuras a la tierra misma, ¿verdad? Que es como un constante en la obra, yo diría de la primera mitad del siglo XX en Latinoamérica, este deseo de verdaderamente enseñar que estamos nosotros mucho más conectados con la naturaleza, y que eso es a través de, digamos, las poblaciones indígenas, las poblaciones mestizas, y en este caso, pues es el camino al mercado. Es una idealización total, ¿verdad? Porque, pues, y por eso se le ha criticado a Camilo Egas. Sin embargo, pues entendemos cómo una obra de estas dimensiones exhibida en el contexto de la ciudad de Quito, em, en su momento, pues sí, nos está trayendo a a las Indias a la galería, un artista académicamente entrenado. Y no solo eso, sino que son bellas y grandes y nos encantan, ¿verdad? Entonces es como, podemos entender cómo esto fue vanguardista, cómo esto fue em, explorar nuevo territorio. Esta es otra que él crea, esta es anterior, y pues igual vemos definitivamente una relación hasta cierto punto del Art Nouveau, ¿verdad? Estas figuras muy alargadas y serpenteadas en este movimiento. Esta obra también pues es fantástica porque integra también, es como sinestética, porque al integrar esos instrumentos escuchamos la música, ¿verdad? Entonces casi que escuchamos esas flautas tocando y estas figuras danzando, ¿verdad? Esta celebración de San Juanito. Y pues igual sus pies que tocan tierra. em, Nuevamente, una idealización también, porque ojo que están el cerro y de ella ya está casi, o sea, no están muy cansados, ¿verdad? Entonces el frío, eso es como una cuestión que no, uno siente que el artista tal vez no está ahí como definitivamente representándonos lo que está viendo, es definitivamente una idealización creada en el taller, y sin embargo lo importante es el tema del indígena integrado a la obra, ¿verdad? Y este interés en el indígena. Camilo Egas fue también, y es importante destacar aquí su papel, así como Mariátegui con Amauta, el Egas va a querer integrar ideas modernistas dentro del contexto local que era sumamente conservador y académico, y lo intenta hacer a través de esta publicación que él edita, que se llama Hélice, donde él va a integrar pues obra que por un lado es indigenista, va a integrar textos, por ejemplo, de Mariátegui, va a tener gente invitada que está publicando, y también pues obra gráfica más moderna, ¿verdad? Y entonces la importancia de estas publicaciones como vitrinas para lo que están haciendo los artistas modernos. Em, y termino esta sección del indigenismo y aquí en el caso de Ecuador, este es para el pabellón ecuatoriano en la Feria Mundial de Nueva York de 1938 y vemos cómo pues los años 30 definitivamente tienen en muchos contextos un impacto muy fuerte en un cambio de visión de los artistas que están muchísimo más, van a estar mucho más preocupados por las dificultades sociales por las cuales está atravesando la sociedad en general. Y entonces vemos como en los años 30 muchos empiezan a, pues integrar como
temas realistas que abordan pues aspectos mucho más políticos. Entonces, este es un Camilo Vegas muy distinto a lo que vimos una década y media antes. Preguntas, dudas, comentarios, cosas que se les han venido a la mente. Ok, tenemos bastante y tengo poco tiempo, entonces voy a seguir adelante para abordar Brasil. En el caso de Brasil, pues ya los compañeros ahondaron un poco en ellos, pero definitivamente para mí Brasil es súper emocionante lo que sucedió en Brasil. Y lo más emocionante tal vez para mí es pensar que el modernismo en Brasil verdaderamente es liderado por mujeres. Y eso me encanta, porque no suele suceder, siempre son los hombres y ahí si empezaron en las vanguardias a aparecer más mujeres, eran siempre las amantes, las esposas, ¿verdad? Que también hacían arte. Y entonces siempre tienen como ese papel medio secundario. Mientras que en el caso de Brasil, no, las mujeres son las que lideran el asunto. Anita Malfatti, Malfatti es una artista que es brasileña, fue a Europa a estudiar, se encuentra con la vanguardia europea, en particular muy influenciada por el expresionismo alemán, como se notarán en estos ángulos, y pues ella vuelve a Brasil, exhibe su obra en 1917 y fue altamente criticada, ¿verdad? O sea, esta, a boba, la boba, pueblo, digamos, o estas, para el público era algo pues totalmente esta fragmentación de la superficie que claramente también vemos cómo está influenciada por el cubismo y diferentes, pues ese crear estos como, eh, quiero decir, facetas, ¿verdad? De el objeto ahí representado, pero que también, pues, obviamente remite también al postimpresionismo y al expresionismo, y como les decía, al expresionismo alemán. Em, Uno de los principales aliados de Malfatti desde 1917 va a ser Mario de Andrade. Él es un crítico de arte, un musicólogo, y pues él va a ser el que principalmente se alía a ella y empiezan a crear como un grupito de gente interesada en el arte moderno. Y eso lo señalo porque es sumamente importante entender que los artistas necesitan comunidad para poder seguir adelante. Si están solitos, es muy probable que vayan a morir, ¿verdad? Pero si tienen ahí a compas que los estén motivando continuamente, pues siguen en sus búsquedas, ¿verdad? Porque tienen un público. El artista lo que quiere es un público, a fin de cuentas, ¿verdad? Y entonces, tener un público, por más pequeño que sea, es sumamente importante. Entonces, bueno, ellos se conforman un grupito, Mario de Andrade, Oswald de Andrade, que no son relacionados, pero que lo volveremos a ver. Y ellos, Emiliano Cavalcanti, entre ellos, van a gestionar lo que fue un momento sumamente importante, exactamente como dijo la compañera, o sea, en los momentos en que se está pensando en la Escuela Nacional Preparatoria, pues en Brasil, en Sao Paulo, se está gestionando la Semana de Arte Moderna. Es una semana de actividades locas, se podrían decir, en que no era solo una exposición de arte, sino que habían obras de teatro, de danza, como tipo casi happening, sucedieron supuestamente. Y entonces también se publica en ese momento diferentes textos de diferentes lugares. Entonces, este momento como de, de, de efervescencia modernista y de querer quebrar con los parámetros de la academia que habían estado siempre presentes. Aquí en la obra podemos ver, esta es la portada del catálogo de la exposición de Semana de Arte, creado por Emilio de Cavalcanti, que es uno de los artistas de este grupo. Y hay algo que es interesante que podemos percibir. Bueno, por un lado, la figura está rodeada de una jungla, una selva, ¿verdad? Entonces, en elementos identitarios,
esa presencia tan fuerte de la naturaleza que está ahí, pues está presente. O sea, ahí ese fondo es un fondo que para cualquiera de las personas que vive en un país que tiene aspectos tropicales, pues se va a sentir identificado. La figura en el centro, pues podemos ver que ella es un poco desproporcionada, es un poco fragmentada. La figura nos remite un poquito a la escultura cubista, pero en sí también toda la imagen es totalmente plana, em, fragmentada en sí. Entonces, pues claramente tiene esa estética, pero sin embargo a mí me sigo viendo esto como un ejemplo y de ese momento muy temprano de la vanguardia, de como que, pero todavía tenemos elementos de la academia, porque está como muy en pedestal, esta escultura en el centro de la sala, ¿verdad? Entonces siento que todavía hay como una cuestión de la academia presente, pero con una intención pues, de quebrar con eso. Durante esa semana exhibe, obviamente, Anita Malfatti, y les traigo otro ejemplo de una obra que ya había exhibido temprano, pero que sabemos que también esta obra se exhibe durante esa semana, y que vemos pues esa fragmentación, esos ángulos mucho más fuertes, esos colores que nada que ver, ¿verdad? Que nos remiten un poco a Henri Matisse, con ese pelo verde. Entonces, el uso de verde también para las sombras de la cara, eso es muy audaz, y fue muy audaz para el momento, ¿verdad? Entonces, esos aspectos aquí señalados, porque Anita Malfatti va a ser una de las figuras principales de esa semana, pero también artistas como Víctor Brecheret, que vemos que es un escultor cubista, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver la escultura desde diferentes ángulos. No sabría decirles exactamente cuál obra estuvo, esta se supone que posterior a la semana, entonces no tengo ejemplos de lo que se exhibió en ese momento, pero pues nos da una idea esta obra, ¿verdad? Em, y que pues eventualmente va a seguir y va a tener bastante éxito con obra pública en alrededor de, pues, principalmente en Sao Paulo, pero luego en otras partes del país. Ellos van a coleccionar las ideas en una revista, ¿verdad? Porque entonces, nuevamente, señalo la importancia de estas revistas para transmitir ideas. Entonces vimos a Mauta, vimos Hélice, ahora estamos viendo Claxon, y que en Costa Rica, por ejemplo, tenemos el repertorio americano, que todas estas revistas son súper importantes para pues transmitir estas ideas, y también ellos y tienen escritores invitados que mandan ideas de afuera, ¿verdad? Y entonces la importancia de todo eso a través de estas revistas, ¿verdad? Entonces el trabajo va a continuar aún después de la Semana de Arte Moderna, y va a estar muy eh, influenciado o movido por figuras como Mario Andrade. Aquí les traigo, para recordar a Mario Andrade, pero dos retratos, una de él dado por Anita Malfacci y otra por Tarsila do Amaral, que ahorita ahondaremos un poco más sobre ella. Tarsila es, Tarsila es esta figura joven en el momento, relativamente joven, cuando estaba, o sea, sucede la Semana de Arte Moderno en Sao Paulo. Ella no está, ella está en París, pero vuelve a los poquitos meses y definitivamente siente la necesidad de integrarse a ese mundo, y se junta con Oswald de Andrade, que es uno de los escritores, parte de este mundo de arte moderno, y vuelven a Europa el año después. Entonces, estos son dos cuadros que ella pinta y que se pueden considerar casi como dos autorretratos muy distintos de ella misma. Tarsila do Amaral, a mano izquierda, en un manto, en como pues sí, sé yo cómo se llamaría, un abrigo, que era un abrigo muy elegante. Ella venía de una familia muy rica, y entonces dinero tenía, y entonces compraba de la alta costura, ¿verdad? Y esta es
un abrigo de Poiré, diseñado por Poiré, y como que ella andaba siempre muy contenta en este abrigo ese año. Y pues aquí se está retratando de esa manera que podemos decir pues, es modernista, pero definitivamente alineada con pues es un poco más académico en ese sentido. Y vemos a mano derecha la caipiriña. Caipiriña es campesina en portugués y que es cuando ella, estando fuera, pues nos comenta de que se acordaba de esos tiempos cuando ella iba a la gran hacienda de su familia en el campo, y que entonces esos 2 meses que pasaba de vacaciones, digamos, pasaba como una campesina jugando con los chiquillos de los trabajadores, y que esa era ella también. O sea, esa caipiriña es ella también. Entonces, ese interés en conjugar esa realidad identitaria va a ser sumamente importante en la obra de Tarsila do Amaral. Aquí podemos ver un cambio que se da, y perdón que no están bien identificadas, pero 1922, esto de sus estudios y su estadía en París antes de volver a la Semana de Arte Moderna, y después, un año después, cuando vuelve a París, y que además, si notan los que conocen la obra de Leger, pues definitivamente un aspecto que la asocia mucho a, pues por un lado, un cubismo y tal vez estos grandes cuerpos de Picasso de ese momento, pero definitivamente con estas formas muy tubulares de Leger, de Fernand Léger, que está trabajando en ese mismo momento y que habían entablado amistad, ¿verdad? Y entonces vemos para ese momento esa influencia. Y sin embargo se da cuenta, y pues yo diría que es común, ¿verdad? Que cuando uno está eh, en un ambiente y lo están valorando dentro de un ambiente artístico, pero que tiene algo más que aportar, o un conocimiento, una realidad, una verdad distinta, pues se va a convertir de repente en lo que interesa señalar. Esta es la negra, y aquí es como pues, es un retrato de la nodriza de ella. Ella tenía una nodriza negra, y es un recuerdo de esa nodriza y de ese acercamiento a la vida de los afrodescendientes en los afrobrasileiros, ¿verdad? Y cómo ella pues fue amamantada por una mujer negra. Y entonces la importancia aquí, y es muy interesante, pues por un lado ver los elementos esos tubulares que uno siente que están ahí del Leger, pero con aspectos que ya empiezan a ser muy propios, ¿verdad? Y esa fragmentación, ese como explotar la, la, los planos y volverlos a pegar a su manera, esos labios que están ahí pegados casi como si fueran tipo collage, ese seno grande que sale ahí, ¿verdad? Y esa cara, además, siento yo siempre, o sea, siempre he sentido como, bueno, que no es no es una nodriza que, o sea, es como muy intensa. Y entonces, pues el recuerdo de eso no es necesariamente un recuerdo de amor, eh, maternal, ni mucho menos, sino como pero es una figura de una negra súper digna, ¿verdad? Mira que nosotros estamos abajo mirando hacia arriba. Ella es grande, tiene manos grandes, pies grandes, esa conexión a la tierra, a la naturaleza, pues al espiritismo también, que fue tan importante. Y que a la vez también va a ser lo exótico de ese momento, y perdón que no tengo aquí eh, eh, ya se me olvidó el nombre de ella. Es Dai, fue una bailarina súper famosa, negra en París, que era en este momento también en que todo eso exótico y diferente se estaba exaltando en las esferas de estas grandes ciudades cosmopolitas, ¿verdad? Y entonces juntar diversidad, ¿verdad? Era como muy de moda, y entonces pues Tarsila do Amaral va a ser, podríamos decir, parte de eso. Em,
en ese tiempo se va a ir gestando lo que es el movimiento en la mente de Oswald de Andrade, su marido o su pareja, de Pau Brasil, que él redacta un libro de poesía que la portada se la hace Tarsila do Amaral y que básicamente es, como ven, la bandera, se nos remite a la bandera de Brasil, obviamente, pero la bandera de Brasil tiene orden y progreso como el lema que está en esa bandera. En este caso el lema es más bien Pau Brasil, es palo de Brasil, o sea, es como decir el Guanacaste, es un tipo de árbol, y que pues uno de los principales, de las principales exportaciones de Brasil es esa madera. Y entonces la idea de él en este momento y de ese movimiento es precisamente que nosotros podemos crear un arte exportable. Y en la presentación eso lo mencionaron también, esta noción de un arte exportable, algo que es completamente nuevo, algo que es propio, algo que es original y que por ende puede ser exportado, así como el palo Brasil. Ella vuelven a Brasil, viajan mucho por el país y notamos que está creando estas escenas que de cierto modo son como bastante alegres, bastante coloridas de las, pues en este caso de la favela, que pues obviamente es una visión un poco distinta a la que uno piensa cuando piensa favela, ¿verdad? A mano izquierda podemos ver un ejemplo de una favela, las favelas son con los tugurios, y pues aquí no es que Tarsila do Amaral está aplicando un ojo crítico a lo que está viendo, sino que está buscándole la belleza en pues este entorno propio. Esta es una escena también interesante, un cuadro también interesante de ese momento, de ese mismo momento, igual, esa felicidad, como que esa alegría, pero que tiene algo interesante que es el carnaval, o sea, hace referencia al carnaval y que todo el mundo está afuera en la fiesta y todas las decoraciones, pero lo interesante es que hay una Torre Eiffel. En este carnaval, que es algo muy propio, muy de la zona, muy de la región, estas celebraciones de esta manera, y sin embargo están integrando componentes de Europa, ¿verdad? Y entonces es interesante ver, especialmente en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, cómo Europa sigue estando bastante presente en estos, particularmente en estos momentos tempranos. Cavalcanchi, interesado también en lo local, esta obra de samba, estas dos mujeres, la estamos mirando, una es una negra, otra es como más bien mulata, y pues estas celebraciones, esta danza, este movimiento, este ritmo presente, este colorido, presente desde pues, otro estilo distinto, ¿verdad? El de Cavalcanchi. En el 28, Tarsila de Amaral pinta este cuadro y se lo regala a Oswald de Andrade, a su pareja, y él la apoda Avaporú, que es este término, como nos dijeron en la presentación, tupí guaraní, que significa hombre que come hombre, o sea, caníbales. Y esto la compañera había analizado la imagen, estas grandes, pie grande, manos grandes, este sol limón, este cacto ahí, como estos elementos nada más simbólicos de pues este mundo y esta persona que habita en ese mundo de elementos muy básicos. Pero por un lado hay que tener presente que ella había estado viajando y yendo y viniendo a Europa y que ahí iba a estar cerca de figuras surrealistas ya para ese momento. Entonces, por un lado, nos remite un poco, a mí me remite por lo menos un poco a esta obra de Miró, persona que tira una piedra a un pájaro, pero que es este grande pie, ¿verdad? Y esta desfiguración que ya no es una cuestión de fragmentar, sino como de desfigurar de una manera más que lleve cierto significado detrás, ¿verdad? Y esta obra de Avaporú va a generar en Oswald de Andrade, o va a inspirar a Oswald de Andrade a redactar el manifiesto antropófago.
y empezar lo que fue la revista Antropofagia. La antropofagia va a ser todo un movimiento súper importante, no solo en el contexto brasileño, sino que sigue siendo sumamente importante. Hasta la fecha, artistas, centros artísticos, galerías, museos hacen referencia a la antropofagia, que es precisamente este concepto. Lo antropófago es caníbal, es hombre que come hombre, pero que en este caso el concepto es que los brasileiros, el movimiento antropofágico, va a consumir todos esas tendencias, esos estilos, esos aprendizajes de Europa y como que los va a consumir, los va a digerir y los va a asimilar completamente y los va a integrar a su obra a su propia manera, ¿verdad? Y entonces esta noción de que estamos tragando lo, lo, eso, eso de Europa y de cierto modo regurgitando algo absolutamente nuevo, ¿verdad? Em, Tengo que traerles la obra de Hood que ya habíamos visto de los tupí, entonces pues nada más para tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y ojo, la importancia nuevamente mano-pie dentro de una composición que pues la mano y pie son protagonistas, ¿verdad? Em, no voy a tomarme el tiempo de leer, pero en la presentación, por si desean, la presentación tiene pues todo el texto del manifiesto. Voy a seguir adelante. Esto, pues, igual, antropofagia, no voy a detenerme mucho más porque tengo varias cosas más que quería enseñarles. Eh, pero que antes de irnos de Brasil, señalarles como la obra de Tarsila en la década de los años 30, como les dije, muchos artistas van a estar mucho más preocupados por el tema social y pues lo vemos en la obra de ella también. La segunda clase, esta gente pobre, y bueno. Portinari, perdón, pensé que ya había terminado con Brasil, pero un último ejemplo nuevamente de este tipo de agigantamiento de cuerpos, imágenes o obras que señalan una realidad social, una problemática social. Este pobre labrador de café tiene infinita cantidad de terreno para labrar y siempre va a estar en esa situación sumamente arraigado a la tierra, al trabajo, ¿verdad? Muy fuerte, muy grande, esas manos por años de labrar, pero también podríamos decir que hay una denuncia ambiental, porque notamos que nos está diciendo que estos árboles se están talando para poder sembrar, hacer esas siembras masivas. Entonces, bueno, esa conciencia presente ahí. Sé que seguro ya están como bastante cansados, entonces voy a enseñarle imágenes más que nada y si hubiera algún interés en particular que me quisieran preguntar, pues con mucho gusto. Los compañeros hablaron sobre Martín Fierro, la importancia de esta revista, igual este interés en una identidad propia, pero que definitivamente tiene relación a lo europeo, definitivamente. Hay que entender que en el contexto de Argentina, lo que se exhibe en ese momento principalmente es un tipo de obra impresionista, eso es lo que gusta y entonces eso es lo que se enseñaba en las galerías. Entonces este tipo de obras como los de Fernando Fader hacen aquí nada más quería comentarles sobre quién es Martín Fierro y por qué llaman la revista Martín Fierro. Martín Fierro era esta figura del gaucho que había publicado en 1872 Martín José Hernández este texto sobre la figura de este gaucho, que es como una épica sobre esta figura. Aquí podemos ver planes retratando a un gaucho. Y lo importante, aquí les traigo una cita, porque pues, me parece clave. De Naide sigo el ejemplo, Naida dirigirme viene, yo digo cuánto conviene, y el que en tal huella se planta debe cantar, cuando canta con toda la voz que tiene. Entonces ellos se sentían como eso, nadie les iba a decir qué hay que hacer, ellos mandan, y no solo eso, sino que van a cacarear, ¿verdad? Entonces, pues, entre otras cosas, publican esta revista y dentro de la revista va a haber obra. Entonces, en este ejemplo es una imagen de Nora Borges. Nora Borges es la hermana de Jorge Luis Borges. Ambos
habían estado en Europa, habían estado en particular en España, muy parte del modernismo en España, vuelven a Argentina, jóvenes, y se integran a Martín Fierro, los dos, ¿verdad? Nora Borges es la creadora visual y Jorge Borges publica. Mencionaron a Petorruti, él también se integra al movimiento y como vemos es totalmente cubista. Voy a seguir adelante para no cansarlos, pero vemos cuando él ya está en Argentina cómo el interés va a ser en buscar esos elementos identitarios, como en este caso lo que es el quinteto eh, de, de, de tango, ¿verdad? Otro artista que es parte de esto es Schul Solar, fascinante, que era como un intelectual y definitivamente muy esotérico. Él eran muy amigos, Emilio Pettoruti y Schul Solar, y entre otras cosas, pues podemos ver esta obra cuando estaba en Europa, interesado, muy parecida a la obra, a lo que es la obra de Klee, pero que cuando vuelve a Argentina empieza a crear estas obras que son panamericanistas, en el sentido de que integra elementos de lo amerindio, sin preocuparse que no necesariamente es de él, entonces, o sea, no es de Argentina, de Tlaloc, aquí vemos referencia a Tlaloc, al dios de la lluvia en Mesoamérica, pero bueno, le integra ese tipo de obras y hace estas creaciones que podríamos considerar bastante surrealistas. Dana Batzin, y pues sigo adelante. Pedro Figari, igual en Uruguay, cerca de Buenos Aires, pero que también los compañeros lo mencionaron varias veces. Me encanta la obra de él y vemos que claramente está quebrando con las normas de la academia. Eh, Mencionaron el interés en resaltar la vida, digamos, cotidiana, este baile criollo, pero también candomblé, que es pues esta religión práctica sincrética entre lo africano y lo cristiano, con algunos elementos como indígenas locales. Em, de último les traigo a Antonio Berni, porque es nuevamente esto de los años 30, y tener presente que en los 30 hay muchísimo más interés en eh, en la problemática social, ¿verdad? Y entonces vemos eh, ciertos acercamientos modernistas en términos de estilo, pero a un tema ya de injusticias, ¿verdad? Manifestación, desocupados, ¿verdad? Toda la gente que no tiene trabajo. Y de último paso, muy rápido voy a comentarles el manifiesto minorista en Cuba. En 1927 va a ser un momento clave en el que se juntan y redactan también su propio manifiesto, que es precisamente en esa búsqueda de plantarse como independientes, con libertad de expresión, haciendo algo nuevo, algo distinto, quebrando con la academia, integrando ese movimiento, los movimientos europeos, pero para hablar de lo propio. Entonces, igual les voy a nada más enseñar algunas imágenes. Gitana tropical. Mujeres en el río, aquí vemos pues imágenes que obviamente remiten a ciertas tendencias europeas, pero que hablan de una realidad local. Vemos el banano, el plátano que está acá atrás, vemos a esta mujer afrodescendiente con esta canasta y fruta tropical, el bodegón que está aquí, a mí me remite muchísimo a Cézanne, pero que tiene bananos, ¿verdad? Entonces, esos elementos locales. El triunfo de la rumba, ¿verdad? Elemento pues propio, local, la música, el fervor del momento, la energía de la danza, el ritmo. Aquí vemos al que está tocando el tambor, ¿verdad? Y este otro de Abela que también nos remite a eso de esa intensidad de la danza, el movimiento, en esos espacios como que recónditos donde se puede hacer estas diferentes prácticas que, pues, sincréticas, en este caso el gallo místico, ¿verdad? Que es como rituales que se llevan a cabo. Em, Algunos de ellos, 30 nuevamente, van a estar comentando la situación política. Vemos
este retrato me encanta de Enríquez, entonces la traigo como para también dar esa sensación del modernismo, de la ciudad, de La Habana en ese momento o sea, que aquí es esta mujer que como que nos reta con su mirada. Em, y él creando imágenes como estas de Rapto de las Mulatas, que obviamente hace referencia a la historia mitológica del rapto de las Sabinas, pero que en este caso pues son mulatas, ¿verdad? Y que es dentro de un contexto, un paisaje definitivamente tropical, con estas palmeras detrás. O este baile afrocubano, igual, con una fragmentación cubista totalmente, pero que está integrando pues ese elemento totalmente local. O Amelia Peláez, una mujer artista que no logró salir tanto de la casa por las realidades que se vivían, pero como ella va a integrar elementos locales del, digamos, de los interiores de las casas en La Habana. Todas estas tienen estos vitrales llamados mediopuntos y como ella, pues estando adentro, integra esa estética de esos vitrales a un tipo de cubismo eh, propio. Listo, hasta ahí quería llegar. Perdón por correr tanto hacia el final, pero quería estar segura que por lo menos vieran algunos ejemplos de la obra tan chiva de muchos de los países latinoamericanos. Desafortunadamente no se logra ver o ahondar más, pero por lo menos pues en el curso que yo doy de Intro 2, por lo menos llegamos a ver siglo XX. Otros profes ni siquiera meten siglo XX, para mí es súper importante abordarlo. Y con eso dicho, les invito, ahorita no lo, sí, creo que este semestre voy a dar Latinoamericano 2. Ahorita se me fue, sí, claro. Entonces, una invitación a aquellos que están interesados en conocer más sobre siglo XX, que pues no es requisito, pero que he tenido estudiantes que no son de historia del arte, que llevan Latinoamericano 2, que es pues una visión más enfocada en el siglo XX y llegando hasta el arte contemporáneo. Entonces, por si desean, pueden matricular eso, si están interesados en el tema y en seguir conociendo más sobre Latinoamérica. Es un curso que es requisito para los estudiantes de licenciatura de Historia del Arte, entonces es un poco riguroso, eso sí, pero de todos modos, más que invitados. Así que muchísimas gracias. Me ha encantado el curso. Siento que hemos hecho así 1000 en muy poco tiempo. Hemos visto un montón. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Cualquier duda o pregunta que tengan, yo me quedo aquí hasta el final. O sea, no me voy a desconectar si necesitan hablar conmigo sobre cualquier cosa, el parcial, lo que sea. Y les deseo todo el suerte del mundo. Cuídense mucho, descansen un poco antes del inicio de el siguiente semestre. ¿Okay? También voy a dar arte costarricense, que es requisito, por si no lo han llevado, aprovechen. Vamos a hacer varias giras, entonces aprovechen que va a estar bonito. Cuídense, chicos. Fuerte. Muchas gracias, profe. Muchísimas Gracias, profe. Hasta luego.